Jesús, proclamamos que en esta casa tu pueblo te adora, tu pueblo te exalta, Señor, y que para nosotros es importante rendir culto y alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Bueno, una vez más damos un saludo a los hermanos que hoy recibimos como miembros de la iglesia. Que Dios los bendiga, que sean firmes en el camino del Señor. Salude al que está a su lado en esta mañana, dígale: qué bueno saludarle en el nombre de Jesús. Bueno, damos gracias a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en esta hora en el nombre de Jesús. Quiero que leamos la Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Quiero compartir acerca del tema: la iglesia, un verdadero agente de cambio. La iglesia, un verdadero agente de cambio. El mundo, hermanos, de hoy es un mundo que está seriamente afectado, seriamente herido, seriamente tocado por la maldad, por la economía crítica, por la enfermedad, por los problemas sociales. Es un mundo enfermo, cierto que sí, pero la sabiduría humana y los recursos humanos no han podido arreglar a este mundo. Por ejemplo, hay un país que se llama Haití. Haití es el país más pobre de América. Mas sin embargo, a Haití le han invertido mucho dinero de las naciones, de las otras naciones. Le han invertido dinero. Han enviado gente que les ayude a desarrollarse y a salir de la crisis. Pero Haití no ha podido salir de la crisis, porque ahí podemos observar que no es solo los recursos económicos, la tecnología o la capacidad humana para sacar adelante un país, sino que se necesita el mover sobrenatural de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces es importante entender que una nación necesita más que recursos económicos, necesita más que recursos tecnológicos, necesita más que estos aspectos. Podemos quitar la música, les agradezco. Se necesita más que aspectos sencillamente técnicos o profesionales. La sociedad necesita la intervención de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La intervención de Dios. Y es importante entender que Dios interviene a través primero de su palabra, ¿cierto? La Biblia dice: envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los libró de su ruina. Cuando Dios quiere rescatar a una persona, cuando Dios quiere restaurar una familia, cuando Dios quiere restaurar una nación, envía su palabra, porque ella es la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso sabemos que lo que necesitan las naciones es también la palabra de Dios, cierto que sí. Pero también hay una gente que Dios ha puesto en las naciones para que las naciones salgan de la crisis, y es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor representa las buenas intenciones de Dios para el mundo. La iglesia del Señor es factor de transformación, factor de cambio, factor de desarrollo. Y es importante que nosotros entendamos que como iglesia Dios nos ha puesto para ser un factor de cambio y bendecir a nuestro país. Bueno, en primer lugar observamos qué es la iglesia y miramos en Mateo capítulo 16, versículo 18, ese texto muy conocido donde el Señor Jesucristo dijo que edificaría su iglesia. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está hablando precisamente
que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Esa palabra iglesia es una palabra griega que, entre otras cosas, significa los que han sido llamados aparte para servir al Señor. Los que han sido llamados aparte para servir al Señor. Habla de un pueblo que el Señor Jesucristo ha llamado para que dejen la vida centrada en ellos mismos, la vida centrada en el paganismo, la vida centrada en las cosas paganas, y que ahora se acerquen a Dios y empiecen a seguirlo a través de Jesucristo. La iglesia habla de un cuerpo, de un pueblo que sigue al Señor, ¿cierto que sí? Un pueblo que ha abandonado la vida antigua y que está siguiendo al Señor. En otras palabras, la iglesia es la asamblea de todos aquellos que han sido rescatados por el Señor, que han sido redimidos. Redimidos quiere decir comprado por la sangre del Señor, comprado por el precio de la sangre, y que ahora le pertenecemos a Dios y que ahora somos de Dios. Por eso la iglesia es un pueblo especial. La iglesia no es un pueblo como cualquier otro. Es el pueblo que ha respondido al llamado de Dios, que se ha lavado en la sangre de Jesucristo, que esa sangre los ha rescatado del pecado y de la maldad, y que ahora seguimos a Jesús. Pero también la iglesia es un reino de sacerdotes que sirven al rey. En primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que la iglesia es un linaje escogido, es decir, que es un pueblo especial, ¿cierto? Dios ha escogido a ese pueblo, así como escogió a Israel en el Antiguo Testamento. Luego, a través de Jesucristo, ha escogido un pueblo que se llama su iglesia, que es un linaje escogido. Dice que es un real sacerdocio, o sea, sacerdotes al servicio del rey. Todos nosotros somos sacerdotes, ministros de Dios, que servimos a Dios. Eso es la iglesia. Pero la palabra del Señor también nos dice que somos una nación santa. ¿Cierto que sí? Somos un pueblo santo. Vuelve a recalcar la palabra santo. Es un pueblo apartado para Dios. Es un pueblo diferente. No porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra de Dios lo dice así. Su iglesia es un pueblo especial, apartado para Dios, un pueblo que sirve a Dios, que vive para Dios. Y ese pueblo anuncia las verdades y las virtudes de Dios. Qué importante es entender que somos un pueblo especial. Si me hago entender, que usted entienda que donde usted está representa a Jesucristo, que usted es parte de ese pueblo especial, que Dios ha hecho diferencia entre los que son su iglesia y los que no lo son. Claro, todos los que quieran ser parte de esa iglesia también lo pueden hacer, reconociendo al Señor Jesucristo y cayendo de rodillas ante Él para reconocerlo como el Señor de sus vidas y seguirlo. Dice que esa iglesia anuncia las virtudes de Dios, anuncia la grandeza de Dios, anuncia la bondad de Dios, anuncia lo bueno, lo misericordioso y lo compasivo y lo maravilloso que es Dios. Somos un pueblo especial. Usted tiene que valorar eso, entender que usted no puede ser igual a cualquier persona, porque a veces dice: ¿por qué mi compañero de trabajo puede hacer esto y yo no? No es que pueda o no pueda. Lo que pasa es que como embajadores, que también lo somos, dice que somos embajadores. Un embajador representa a un gobierno. Usted representa a Jesucristo en la tierra. Y como representante del Señor Jesucristo, tiene que comportarse a la altura de un embajador que honra a su rey y a su Señor, que se llama Jesucristo. Por eso la vida del cristiano tiene que ser diferente al común de las demás personas, porque él es un embajador que representa al reino de los cielos. Pero la Biblia también nos dice ahí en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia del Señor, la cual somos cada uno y todos en grupo también, es la columna y el baluarte de la verdad. Dice literalmente primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, nos dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia cristiana es aquella que
atesora la verdad, porque le fue dada la verdad. Somos un pueblo de un libro. El libro es la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra para que nosotros la creamos y la vivamos, pero también la enseñemos. Pero nos ha puesto como custodios de esa verdad, de esa palabra, ¿cierto? Para que nosotros la atesoremos, la vivamos, pero también la proclamemos, la enseñemos, la prediquemos y también la enseñemos y ante todo la vivamos. Por eso, como habíamos dicho al principio, cuando el Señor quiere hacer algo para favor de un pueblo, envía esa palabra, ¿cierto que sí? Y esa palabra está en las manos de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esa palabra? Conocerla, escudriñarla, vivirla, pero también predicarla y enseñarla para que las demás personas, la sociedad y las familias y las naciones cambien. ¿Cierto que sí? Pero la iglesia del Señor es columna y defensa de la verdad. Si la iglesia cristiana no defiende la palabra de Dios o la verdad de la palabra, y no la pone en alto, y no la enseña, y no la proclama, y no la defiende, y no la apoya, ¿quién la hará? ¿Los gobiernos defenderán la palabra de Dios? Los profesores ateos de la universidad defenderán la palabra de Dios. Los medios de comunicación secularizados defenderán la palabra de Dios. No, ellos no lo harán, porque Dios ha puesto a la iglesia para que defienda y proclame la verdad de la palabra de Dios, porque Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la iglesia es la encargada de proclamar esa verdad, de custodiar esa verdad, de vivir esa verdad, de enseñar esa verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. Por eso tenemos que ser el pueblo del libro, que amamos la Biblia, que la estudiamos, que la conocemos, pero también que la enseñamos, porque la palabra de Dios es lámpara que alumbra el camino de un país, que alumbra el camino de un hombre, de una mujer, de una familia, de una sociedad. Tan importante es la palabra de Dios, pero la iglesia es la que apoya, la que sostiene, la que lleva, la que defiende la verdad de Dios. La iglesia también es una poderosa influencia, con todo lo que hemos visto y lo que hemos leído también al principio, cuando dice la Biblia que la iglesia del Señor es la sal de la tierra. ¿Cierto que sí? La sal de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, como ustedes saben, la sal sirve para preservar los alimentos, ¿cierto? Cuando usted coloca sal a las carnes, sal al pescado, ese alimento no se descompone, ¿cierto? No se corrompe, porque la sal lo preserva. Así es la iglesia cristiana en un país. Cuando hay una iglesia fuerte, cuando hay una iglesia que ama a Dios, una iglesia que vive en la verdad, ese país no se corromperá, ese país no se destruirá en la inmoralidad, ese país será preservado por esa influencia del pueblo de Dios. Usted tiene que entender esto: donde usted trabaja, usted tiene que ser influencia. ¿Cierto que sí? Porque usted está rodeado quizá de gente sin principios, gente sin valores, gente que hace todo lo que se les ocurre, sin importar si eso agrada a Dios, si eso es bueno o es malo. Sencillamente se vive el hedonismo que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que dice la gente. Pero la palabra de Dios nos enseña qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y ese pueblo, que es la iglesia, ha asimilado esa verdad. Pero como vive esa verdad en la empresa, vive esa verdad en el donde vive, en su barrio, vive esa verdad en su trabajo y en su universidad donde estudia, allí donde está esa iglesia, está defendiendo la verdad y está haciendo luz, y estoy haciendo énfasis en que está haciendo sal. O sea, en otras palabras, donde usted está, usted, si es un verdadero cristiano, impide que se descomponga ese ambiente laboral, social y familiar. ¿Cuántos me están escuchando? Solo por su testimonio, por su estilo de vida. Cuando sus compañeros dicen que van a ir a la prostitución, usted dice: no, porque yo tengo a mi esposa. Cuando sus compañeros dicen: nos vamos a pegar una borrachera, usted dice: no, porque yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Cuando sus compañeros dicen: vamos a robarnos toda esta plata de la empresa, usted dice: no, porque la Biblia dice: no robarás. ¿Cierto que sí? Es decir que
usted es el que le pone freno a esa maldad, y mientras usted sea firme, la maldad no consumirá su alrededor, porque usted es sal, y usted es esa sal que impide la descomposición social. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo creen? Pero la Biblia dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sino que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ay de aquel cristiano que en vez de ser testimonio sigue lo que sus compañeros hacen. ¿Cuántas veces ha escuchado usted casos que los compañeros paganos le dicen: solo tómese una, ¿cierto? Y usted no, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Pero es un cristiano débil cuando de pronto se toma la primera, ¿cierto? Pero después le dicen: tómese dos, porque solo para la sed y no le va a hacer daño. Y como tiene una convicción débil, se toma 2, 3, 4. Cuando ya está borracho, le están diciendo: a ver, párese en un pie y haga el número 4. A ver. Y empieza usted a trastabillar, y empiezan a burlarse. Y ese es el cristiano, y ese es el que dice que ama a Dios, y ese es el que va a la iglesia, y ese es el aleluya. Ahí es cuando la sal pierde su sabor, y los demás se burlan y hacen escarnio diciendo: usted lo único que es un fraude, usted es un mentiroso. Porque cuando la sal pierde su sabor, dice que los tiran al piso y lo pisotean. Quizá a usted le ha pasado, pero no se desanime. Hoy usted puede volver a ser verdadera sal, cierto que sí, y recuperar el testimonio. Quizá ya no le creen, dice: yo no le creo a esta persona porque siempre vuelve a lo mismo. Pero hoy es un día de restauración para que el pueblo de Dios vuelva a ser la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero en segundo lugar, en este pasaje dice que somos la luz del mundo y que la luz tiene que alumbrar. Precisamente los cristianos son personas que ahora han dejado las tinieblas y ahora están en la luz. Dice la palabra de Dios que el que le sigue a Dios, a Jesucristo, no andará en tinieblas, sino que le alumbrará la luz de la vida. La Biblia enseña que el que es un cristiano ahora anda en la luz y no anda en las tinieblas. Es decir, su vida moral ha cambiado, su testimonio es diferente. Ya no anda en las tinieblas, ya no anda en el pecado, sino que ahora anda en la luz, pero ahora también es luz. La Biblia dice que somos la luz del mundo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces quiere decir que tiene una vida diferente, que es una vida transparente, que es una vida que ha salido de la maldad y que ahora vive es en lo bueno. Pero esto también de la luz tiene otra connotación, y es que el que es luz hace el bien a los demás. La palabra de Dios dice: así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que parte de ser luz es también hacer cosas buenas por la gente. Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Ahora, indudablemente nosotros sabemos que los cristianos no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la sangre de Cristo, ¿cierto que sí? Pero dice que somos salvos no por obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, somos un pueblo que tiene que hacer buenas obras. Si me hago entender, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que es algo que hemos olvidado. Nosotros hemos pensado que es suficiente estar en el templo y alabar al Señor, que es muy lindo y hay que hacerlo, y lo aceptamos y lo proclamamos, pero hay que ir un poco más allá. Es hacerle el bien a los que necesitan ese bien. Cuando usted hace el bien al huérfano, a la viuda, al necesitado, al enfermo, al que está sin empleo, y usted ayuda a una familia necesitada, usted está haciendo luz y sus buenas obras están alumbrando. Es decir, que la iglesia del Señor tiene que hacer el bien a la comunidad, a la familia, a las personas necesitadas. Dígame una cosa: su vida se caracteriza porque le hace bien a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien, que usted le dio la mano al necesitado, que usted fue un factor de ayuda, de consuelo al que lo necesitaba? La Biblia dice que somos la luz del mundo, y la luz tiene que alumbrar, y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Es decir, la iglesia tiene que ser una bendición al mundo. Recuerde que la palabra del Señor dijo: te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. O sea, dar un buen testimonio, pero también servir, ayudar a los necesitados. Mire, Colombia necesita una iglesia que ayude a los que necesitan esa ayuda en los diferentes aspectos. Y por eso también la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 verso 27, la palabra del Señor dice que somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo tiene sus ojos, que somos nosotros. Con sus ojos Él ve la necesidad de la humanidad, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Es decir, Él podía ver la necesidad, Él podía ver la problemática, Él podía ver el sufrimiento, pero también Él podía traer respuestas. Dime una cosa, ¿tú ves el sufrimiento de tus vecinos? ¿Ves el sufrimiento en los hospitales? ¿Ves cómo sufren las personas en las cárceles? ¿Ves cómo sufren las personas indigentes y drogadictos? ¿Ves ese sufrimiento o sencillamente solo vienes a las reuniones los domingos? Es importante entender que tenemos que tener una transformación nosotros mismos, de poder ser los ojos del Señor. Pero no solo los ojos, sino también los pies. Cierto que sí, el Señor Jesucristo fue a donde estaba el leproso, fue donde estaba el enfermo. El Señor Jesucristo fue. Por eso la palabra de Dios dice: id y predicad el evangelio. Dice: id y discipulad, id y sanad, id y libertar. Es decir, que nos habla de movilizarnos. No tenemos que esperar sencillamente que la gente venga a nosotros, sino que tenemos que ir donde está el necesitado, porque somos los pies del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar un enfermo en un hospital? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una cárcel a ayudar a un preso? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste donde una viuda para ayudarle? Muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Porque nuestro cristianismo es un cristianismo a veces estático, que no sirve a las demás personas, no se moviliza. Cierto que sí, es muy fácil ver, por ejemplo, la situación de la gente que sufre desde la comodidad de nuestra casa, pero otra cosa es ir donde ellos están y saber de primera mano y sentir de primera mano lo que están pasando. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que movilizarse a donde está la necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero también dice la Biblia que somos las manos del Señor, las manos que sanan, las manos que levantan, las manos que dan, las manos que sustentan y las manos que ministran. Hoy necesitamos volver a ese tipo de iglesia que es activa y que ayuda y que bendice y que lleva soluciones donde quiera que va. Por eso quiero motivarle a usted para que pensemos que nosotros tenemos que manifestar precisamente el amor de Dios a Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a pensar, los estudiosos de la iglesia evangélica han descubierto que los cristianos somos de 10 a 12 millones en Colombia. Imagínense, de 10 a 12 millones. ¿Qué pasaría si de esos 10 a 12 millones, póngale 10 millones de personas cristianas, hiciéramos buenas obras para ayudar a Colombia? ¿Cómo sería Colombia? ¿Sería lo que es? No, Colombia sería muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar, 5 o 10 familias podrían reunirse, porque entendamos que la iglesia no es el pastor y los líderes principales. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, sí estamos entendiendo, porque algunos piensan que la iglesia, algunos creen que la iglesia son 4 paredes de un templo, que esto es iglesia. Esto no es iglesia, esto es un templo. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido redimidos. Pero la iglesia no es solo el pastor y los líderes principales, sino que la iglesia es todo el cuerpo, hasta el más pequeñito. Si me hago entender, eso es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y dice la Biblia que cada miembro del cuerpo es importante.
Cierto que sí. Por ejemplo, los dedos pulgares de los pies, que las mujeres los desprecian tanto, ¿cierto? Las mujeres dicen qué dedo tan feo y tratan de esconder los pulgares, cierto que sí. O los pintan, bueno, no los dedos sino las uñas para que se vean más o menos, cierto que sí. Pero usted sabía que sin los pulgares una persona no puede guardar el equilibrio. Si le cortaran los pulgares, la persona no podría estar, no podría caminar. No podría caminar, y aunque sea un dedo gordo y feo, es importante en el cuerpo porque le da fuerza para que se sostenga. Pero así cada parte del cuerpo es importante, ¿cierto? Hay órganos que no se ven, pero son importantes. ¿Qué tal que no tuviéramos riñones? No podríamos vivir. No tuviéramos pulmones, y aunque no los vemos, están internamente, pero son muy importantes. Todos en la obra de Dios somos importantes, y todos podemos ser usados para bendecir a otros como parte del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante entender que algunos dicen: no, la iglesia son ustedes. No, la iglesia somos nosotros. Todos somos parte de esa iglesia, y la iglesia debe bendecir donde quiera que está. Tiene que bendecir a la familia, tiene que bendecir a la sociedad, tiene que bendecir a la nación. Tenemos que hacer labores de bendición fuera. Esto quiere decir, por ejemplo, lo que estamos diciendo. ¿Qué tal que esos 10 millones, digamos 10 familias, se reunieran, de familias cristianas, y dijeran: vamos a establecer un centro de rehabilitación de adictos a drogas? Y 10 familias se reunieran, aportaran recursos, aportaran también infraestructura, y estas familias cristianas dijeran: vamos a colocar un centro de rehabilitación porque somos la iglesia. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Cierto? Otros dirían, otras familias dirían: vamos a hacer un hogar geriátrico y vamos a unirnos varias familias. Bueno, porque pues no, a veces hay que invertir, o no a veces, sino que eso requiere inversión. Pero se reúnen varias familias, ¿cierto? O una asociación de cristianos de 50 cristianos. Vamos a colocar un hogar geriátrico, y todos los ancianos que podamos los vamos a bendecir con este hogar geriátrico. ¿Se puede o no se puede? Si es así o no es así. Que la iglesia dijera: vamos a establecer microempresas para generar empleo, para que la gente que no tiene empleo pueda tener una ocupación. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que sí. Pero vayamos a cosas también muy prácticas. Un colegio, digamos, del distrito, las puertas del baño están rotas, las cisternas, está saliendo el agua, ¿cierto? Y eso parece un pantano, pero alguien dice: vamos a arreglar los baños de esa escuela. Y se reúnen varios cristianos, y entonces arreglan los sanitarios, pintan las paredes, ponen nuevas puertas. ¿Se puede o no se puede? Pero alguien dirá: no, porque es que eso lo tiene que hacer el Estado. Ese es el problema, ¿cierto? El problema es que todos están esperando es qué hace el Estado, qué hace el gobierno, y nosotros no hacemos nada por ayudar a los necesitados. ¿Creen que nuestros niños merecen unos baños donde no hayan malos olores? ¿Sí lo merecen o no lo merecen? ¿Y quiénes son los llamados? Hasta que el Estado no haga algo, no lo hacemos. Podemos hacerlo, podemos hacer algo. Yo estoy seguro que no nos van a decir: no, no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque es un bien para los niños, es un bien para las familias. Lo que estoy diciendo es que la iglesia del Señor debe ser una iglesia que hace el bien. Si me hago entender, vamos a pensar que vemos las fachadas de nuestra cuadra todas sucias, rotas, y decimos con nuestros vecinos y los cristianos: vamos a hacer un proyecto de embellecer las fachadas de nuestras casas, de tener limpios nuestros andenes. Tenemos unos parques ahí del barrio que están todos llenos de matas, que parece una selva, ¿cierto que sí? Entonces podemos cortar el césped, podemos tener limpios esos parques, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué tal que 10 millones de personas nos decidiéramos bendecir a Colombia? Que hiciéramos, por ejemplo, instituciones de refuerzo escolar para los niños, colegios, cierto que sí, aún universidades. Pero es que tenemos que entender que estamos aquí es para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero el cristianismo que hemos aprendido es un cristianismo bastante pasivo, ¿cierto? Es un cristianismo estático, es un cristianismo sí en que oramos, alabamos a Dios, que es muy hermoso y no lo ataco, pero tenemos que ir más allá de ser un factor de cambio para nuestro país.
¿Cuántos de ustedes pueden pensar y decirle: Señor, úsame, porque yo soy parte de esa iglesia para bendecir a Colombia? ¿Cuántos lo piensan de esta manera? Entonces tenemos que decirle: Señor, ayúdanos, porque por eso es que los países son diferentes, porque hay una iglesia que es un factor de cambio. Esto es muy importante. Ahora, la iglesia también es una asamblea de gobierno. Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, edificaré mi iglesia. Otro sentido de esa palabra iglesia, usted sabe que es una palabra griega, la palabra eclesia. Esa palabra eclesia ya existía cuando el Señor Jesucristo la dijo, y esa palabra significaba principalmente una asamblea de gobierno. La palabra eclesia era una asamblea de gobierno, es decir, era una asamblea que gobernaba las ciudades griegas. Y esta eclesia o esa asamblea de gobierno designaba a los magistrados de la ciudad, tenía la última palabra en asuntos de leyes, determinaba decisiones sobre la guerra, determinaba si la nación iba a la guerra o no iba, designaba a los generales que iban a la guerra y las estrategias que se iban a usar en esa guerra. También llamaba a los gobernantes a rendir cuentas. En otras palabras, la eclesia era un cuerpo de autoridad. ¿Qué ha querido Dios que sea la iglesia cristiana? Un cuerpo de autoridad. Diga conmigo: un cuerpo de autoridad. Eso es lo que Dios quiere que sea la iglesia. Un pueblo de autoridad que ejerce gobierno integralmente, principalmente desde el punto de vista espiritual. ¿Cierto que sí? Ustedes saben que el Señor Jesucristo dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto que sí? Pero también nos dio la delegación de predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Satanás es replegado, porque la luz de la palabra hace que Satanás huya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la iglesia tiene esa autoridad de predicar el evangelio. Por eso la iglesia del Señor tiene, entre otras cosas, que predicar más la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando se predica el evangelio, las tinieblas huyen. El cristiano tiene que ser un evangelista. No solo diga: yo no soy pastor, yo no soy predicador, sino que en el evangelio y en la iglesia todos somos predicadores. ¿Cuántos sabían eso? Todos somos predicadores. Diga: yo soy un predicador. ¿Cierto que sí? Porque si solo esperamos que los predicadores sean los del domingo, estamos muy mal. Pero si todos nosotros nos convertimos en predicadores, Colombia va a cambiar, porque escuchará la verdad de Dios y uno a uno los ganaremos para Dios. Y cuando esas personas escuchen el evangelio, se convertirán a Cristo, su vida será diferente y serán transformados ellos y sus familias uno a uno, pero todos tenemos que predicar el evangelio. Es importante que entendamos que los llamados a predicar el evangelio somos todos nosotros. El Señor dijo que prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos recuerdan esto? Que prediquemos la palabra de Dios a toda criatura. Usted debe predicar en el Transmilenio, debe predicar en el parque, debe predicar en el hogar, en el trabajo, a los socios, a los compañeros, a la gente que conoce y a los que no conocen. Hay que darles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas. Pero no te quedes callado. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas vidas son transformadas cuando les damos la palabra de Dios y estas personas reciben a Jesucristo? Y al recibir a Jesucristo, sus vidas son cambiadas. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Eso es un factor de cambio, con autoridad. Quizá alguien le diga: ¿y usted con qué autoridad me va a predicar el evangelio? Le puede decir uno de la iglesia tradicional, dice: yo he estudiado 12 años, yo puedo ser un maestro bíblico porque estudié 12 años. Usted sencillamente puede decirle: mire, yo no he estudiado 12 años teología, pero lo que yo sé es que Cristo transformó mi vida, y lo que Él ha hecho yo lo testifico. Yo le cuento a la gente las maravillas que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted se está convirtiendo en un predicador del evangelio, porque el evangelio es
sencillamente las buenas nuevas de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por eso cada uno tiene que predicar el evangelio. Claro, hay que prepararse más, por supuesto, pero quiere decir que si yo tengo a Cristo, tengo ya la vida, y yo puedo hablar de esa vida, puedo hablar de ese Cristo que me transformó. Pero hay que predicar el evangelio. Dígame una cosa, ¿usted predica la palabra o no la predica? La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento Dios hizo un milagro en Samaria, y de un día para otro, al día anterior estaban padeciendo hambre. La gente se estaba comiendo hasta los propios hijos. Había una hambruna tan terrible. Vino un profeta y dijo: mañana a estas horas, lo que estoy diciendo, parafraseando, es: mañana a estas horas habrá abundancia en Samaria y habrá tanta comida que todo será muy barato. Entonces el profeta dio la palabra. En esa noche Dios hizo un milagro. Dios hizo que los enemigos del pueblo de Dios cayeran, y entonces ellos tenían abundancia, oro, plata, comida, vestidos, animales, y ellos tenían eso a las afueras de la ciudad. Cuando Dios intervino, ahora la ciudad ya tenía abundancia. Pero los primeros en descubrir esa abundancia fueron 4 leprosos. Cierto que sí, y usted sabe que como eran leprosos los tenían lejos de la ciudad, pero ellos descubrieron la abundancia que Dios había dado al derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Y ellos comían, se ponían ropa, se ponían joyas, tomaban el oro, estaban felices diciendo: esto es lo máximo. Pero ellos reflexionaron y dijeron: hoy es día de buena nueva, hoy nosotros tenemos abundancia, hoy tenemos nosotros bendición. Pero ¿qué pasará si no anunciamos la buena nueva a la ciudad? ¿Sí recuerdan eso? Dice después: esta ciudad se volverá contra nosotros. Y ellos fueron y anunciaron a la ciudad las buenas nuevas. Nosotros somos como esos 4 leprosos. Recibimos la vida de Dios, recibimos la abundancia de Dios. Tenemos que anunciarle a Colombia las bendiciones de Dios en Cristo. Anunciarles que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay liberación, y no quedarnos con esas riquezas de la bendición de Dios, de la salvación, sino también compartirla a otros, para que toda Colombia conozca la salvación del Señor Jesús. La Biblia dice que cuando los cristianos fueron esparcidos por todas partes, predicaban la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio, porque eso cambia un país, porque eso cambia una nación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En segundo lugar, nosotros tenemos que ser personas que oramos por el país. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia tiene en sus rodillas el poder que puede cambiar a una nación. La Biblia dice que Dios buscó a uno que hiciese vallado y orase por la tierra para que Dios no la destruyera, y no lo halló. Y dice que por eso tuvo que enviar el juicio. Por eso Dios está buscando intercesores. Y dice que los busca porque son escasos. Dice que buscó aunque sea que fuera uno que orara, y no lo encontró. Quizá hoy la iglesia del Señor no está orando por Colombia. Y si la iglesia, el pueblo de Dios, no ora por su país, ¿qué será de Colombia? Dios sostiene una nación, libra una nación a través de la oración de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: si mi pueblo se humillare, dice el Antiguo Testamento, el Padre Celestial, y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, dice que Él oirá desde los cielos. Y también dice la palabra de Dios que Él traerá restauración a la nación cuando el pueblo ore. Colombia necesita una iglesia que ore. ¿Cuántos están de acuerdo por esto? Lo que puede cambiar un país es la oración del pueblo de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Hay casos históricos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban bombardeando a Inglaterra. Cierto que sí, y tenían a Inglaterra replegada y derrotada y casi arrodillada ante los nazis. ¿Sabe qué dijo Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra? Él dijo: solo Dios nos puede ayudar. Y proclamaron la oración todos los días a las 9 de la noche. Y lo proclamó el primer ministro. Empezaron a orar en las iglesias, empezaron a orar en los hogares, empezaron a orar en las escuelas, y según los datos hasta en los bares oraban, porque la gente se dio cuenta que tenían que buscar a Dios. Iban a ser aplastados,
pero cuando oraron, Dios rescató a la nación inglesa. Hizo milagros e hizo que no fueran aniquilados, intervino y ellos pudieron ser librados de la aniquilación cuando el pueblo oró. Colombia necesita tu oración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Colombia necesita la oración del pueblo de Dios. Por eso nosotros en esta iglesia vivimos orando por Colombia y oramos por Venezuela y oramos por las naciones, porque sabemos que Dios hace respuesta a la oración cuando le clamamos con sinceridad. Y de esa manera la iglesia se convierte en un factor de cambio. Cuando la iglesia evangeliza, cuando la iglesia ora, pero también cuando la iglesia manifiesta el poder de Dios. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, que nosotros tenemos el poder de Dios. Diga amén. ¿Cuántos están seguros que el poder de Dios está en nosotros? Pero la iglesia tiene que demostrar ese poder, ya no un evangelio teórico que sencillamente llega a la mente, que sencillamente es una buena filosofía, sino un evangelio de poder, que el enfermo se sana, que el endemoniado es libre, que los hogares se restauran, que Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Y por eso la vida de oración, la vida de búsqueda de Dios, para que cuando le presenten a usted un reto, usted no tiemble de temor, sino que usted diga: mi Dios hará un milagro, y usted va a orar y milagros van a suceder. Colombia necesita una iglesia poderosa a través de la cual fluyan los milagros del poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esto transforma una nación. Esto hace que la nación cambie en el nombre de Jesús. Y como habíamos dicho, una iglesia que sirve, cierto que sí, una iglesia que ayuda al necesitado, una iglesia que hace proyectos a favor de la gente, una iglesia que ayuda al huérfano, a la viuda, al necesitado, que hace proyectos guiados por el Espíritu Santo, para que cuando vean esos proyectos los no creyentes digan: realmente esta gente es de Dios, y a través de esas buenas obras la gente busque a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Pero otro de los aspectos de la iglesia cristiana es ser un buen testimonio. Ya vamos a ir concluyendo. Ser un buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Alguien dijo: una imagen vale más que ¿qué? Que 1000 palabras. Si la gente ve en ti un buen testimonio, la gente va a creer en el evangelio. Por eso tenemos que volver a ser un buen testimonio. Personas que pagan sus deudas, personas que pagan su arriendo, personas que son cumplidas en su trabajo, personas que son buenos padres, buenos esposos, buenos profesionales, gente que con su vida muestra lo que es el evangelio. ¿Cuántas personas dicen: yo quisiera servir a Dios, pero por el testimonio de los cristianos yo no quiero saber nada de eso? ¿Ha escuchado usted algo así? Y en cierta medida tienen razón, porque nosotros como cristianos decimos: no me miren a mí, miren a Cristo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo encarnó la palabra de Dios y pudo decir que lo imitaran a él, porque él imitaba a Jesucristo. El pueblo cristiano de hoy es un pueblo muy evasivo y muy espiritualista. Mire al Señor, mire al Señor. Yo tengo muchos errores, solo mire al Señor. Pero la gente quiere ver en alguien de carne y hueso que el evangelio es verdad. Y si la iglesia encarna la palabra de Dios a través de un buen testimonio, esa iglesia va a ser una iglesia influyente, una iglesia de transformación, una iglesia que será contundente en donde quiera que está. Bendito el nombre del Señor. Por otro lado, permítame 2 cosas más. Por otro lado, la iglesia tiene que ser una iglesia discipuladora. ¿Una iglesia qué? Discipuladora. Ahora, recuerde que una cosa es evangelizar y otra cosa es
discipular. Evangelizar es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y ya lo dijimos, todos tenemos que convertirnos en evangelistas. Las mujeres, los niños, los ancianos, los hombres, los jóvenes, todos predicando el evangelio. Pero hay que dar un paso más allá. Tenemos que convertirnos todos en discipuladores. Digan amén. La palabra de Dios dice en Mateo 28: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, la iglesia no solo debe evangelizar, sino discipular. ¿A qué se refiere esto? Voy a dar una explicación. Hay un evangelista hoy muy poderoso en el mundo que se llama Reinhard Bonnke. En las campañas de Reinhard Bonnke en el África se han convertido en un culto hasta 1 millón de personas. ¿Qué le parece un predicador así? Es un hombre que ora y hasta los muertos se levantan, resucitan. Unos dones de sanidad tremendos. Hasta 1 millón de personas en sus cruzadas se han convertido. Pero alguien dijo que África es un continente de evangelio. Es un continente, no, un océano de evangelio con 5 centímetros de profundidad. ¿Qué es lo que quiere decir? La gente recibió a Cristo, la gente aceptó a Cristo, pero no los están discipulando. ¿Y esto qué ha sucedido? Ha sucedido que ha producido que los musulmanes están discipulando a los cristianos y los están haciendo musulmanes, porque el evangelista trajo un despertar espiritual, pero los musulmanes los han orientado para que sigan a Mahoma. Tremendo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Evangelizar, sí, mucho, pero tenemos que tomar a cada persona y enseñarle lo que Dios quiere que esa persona obedezca. Cierto, la palabra de Dios dice que el que oye su palabra y la hace será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que se necesita discipular? ¿Qué es discipular? Enseñarle a las personas que obedezcan la palabra de Dios para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores madres, para ser mejores hijos, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores estudiantes, para que cada uno aplique la palabra y apliquemos la palabra de Dios en todo nuestro estilo de vida. Cuando la iglesia empiece a discipular uno por uno, las personas individualmente cambiarán. Pero en segundo lugar, las familias cambiarán. Porque cuando el discipulado llega, el padre ya no golpea a la esposa, ya no patea a los hijos, ya no se toma el fruto de su trabajo en licor, sino que ahora lo traduce en ropa, lo traduce en educación, y ahora lo que él tiene, el amor de Dios, lo transmite. O sea que un hombre discipulado es una familia restaurada. ¿Cierto que sí? Pero si nosotros discipulamos no solo al hombre, discipulamos a la familia, se le enseña a la mujer lo que Dios dice respecto a sus roles como mujer, a los hijos también, a los jóvenes y a todos en la familia. No solo restauraremos una familia, también restauraremos una sociedad y restauraremos toda una nación. La nación necesita ser discipulada, porque el Señor Jesucristo no dijo solamente que discipuláramos personas, sino que dijo que discipuláramos naciones. Dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro reto como iglesia cristiana en Colombia es discipular a toda la nación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que usted tenga ese reto y que usted diga junto conmigo y todos nosotros: vamos a discipular a Colombia. Le vamos a enseñar a Colombia la palabra de Dios para que Colombia tenga una transformación. Pero pensemos en el país. El evangelio no tiene que ver solo con usted o solo conmigo. Hay un país que tenemos que transformar, hay un país que tenemos que discipular, y ese país se llama Colombia. Hemos sido llamados a discipular a Colombia. Y si Colombia es discipulada uno a uno, familia tras familia, Colombia no será la misma. Colombia será una nueva Colombia para la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces, el discipulado. Y el punto que habla del discipulado es que cuando usted forma gente
Por ejemplo, vamos a pensar, usted discipula a un profesor. Ese profesor en su clase va a transmitir también eso que tiene de Dios, ¿cierto? Sin ser un fanático, pero su estilo de vida va a afectar a sus alumnos, ¿cierto? Si es una persona del comercio y es discipulado, esta persona ya no va a robar, porque tiene los principios de Dios y no va a robar. No le va a robar a su cliente, sino que le va a dar trabajos de buena calidad a un precio razonable, en el tiempo razonable. No le va a estar mintiendo, le entrego el carro el martes y es el martes de la quinta semana, ¿cierto? Como hacen algunos que son bien incumplidos, sino que cuando la persona es discipulada es excelente en su trabajo. Y la Biblia dice que el que hace bien su trabajo estará delante de los de una posición importante, porque hace bien su labor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Si discipulamos la gente que está, por ejemplo, en los medios de comunicación, ellos transmitirán mensajes de bien, mensajes que edifican, ¿cierto que sí? Es decir, que al discipular las personas, ellas en el lugar donde estén van a extender la verdad de Dios y una nación puede ser cambiada. A manera de conclusión, quiero decirles: Colombia necesita la intervención del pueblo de Dios, ¿sí? Y quiero decirles que Colombia es no lo que los malos han hecho de Colombia. Colombia es no lo que los narcotraficantes han hecho de Colombia. Colombia es no lo que los brujos y los malos han hecho de Colombia. Colombia es lo que la iglesia de Dios ha permitido que sea. ¿Sí me hago entender? Porque de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a la nación, así es la nación. ¿Qué sucedió en Cuba cuando los cristianos iban en bermudas, o sea, pantaloncitos cortos al culto, en pantuflas, e iban todos deportivos al culto, sencillamente como si fuera un paseo? No iban a buscar a Dios, a meterse con Dios. Mientras ellos llevaban un evangelio light, por decirlo de alguna manera, el comunismo se estaba tomando en las montañas de Cuba al país. Y cuando llegó el zarpazo final, el comunismo se tomó la nación, y los primeros que fueron a la cárcel fueron los pastores. Porque déjeme decirles, si una iglesia no es buena influencia, los primeros que llevarán juicio serán los líderes de la iglesia. Porque ellos deben ser el modelo, el modelo que la gente debe seguir. La ruta debe ser marcada por el liderazgo. Porque dice la Biblia: cual el sacerdote, así es el pueblo. Si me hago entender, entonces si nosotros no somos consistentes como ministros de Dios, también la iglesia será inconsistente y sucederá lo que pasó en Cuba, pero también lo que sucedió en Venezuela. Cierto que sí, qué triste ver cómo todo un país, el país de los más petroleros del mundo, con 200 años de reservas petroleras, la gente está buscando hoy en la basura algo que comer. Tuvimos nuestra reunión de pastores en Cúcuta esta semana que pasó, y ellos diciendo que la situación está terrible. Cierto que sí, y aún yo les decía, en la iglesia donde estamos en Bogotá, por lo menos hay 4 pastores que tuvieron que venirse de Venezuela porque no encuentran el sustento. Ahí observamos, los primeros que sufren cuando la iglesia no tiene un nivel verdadero son los propios ministros de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y al ser una iglesia inconsistente, una iglesia que vendió sus principios por algún dinero, ¿cierto? Porque el gobierno les ofreció cierto dinero. Pero nosotros entendemos esto. Ayúdeme a terminar, ya estoy terminando, ore por mí. Nosotros entendemos esto, que nosotros, por ejemplo, cuando es hora de elegir gobernantes, no elegimos el gobernante porque nos dé 10 tejas y nos dé 20 bultos de cemento. Nosotros no necesitamos 10 tejas y 10 bultos de cemento. Nosotros necesitamos gobernantes que tengan principios y valores y que se asimilen esos principios y sean similares a los de la palabra de Dios. Por eso apoyamos a los que sean más afines a la palabra. No quiere decir que estamos confiando en ningún mandatario, solo confiamos en Dios. Pero no vendemos nuestra conciencia, ¿cierto que sí? Si a usted alguien le ofrece y le dice: le doy tanto dinero por mi voto, le voy a dar una beca por mi voto, no. El Señor es el que nos suple todas las cosas. Además nos ha dado manos para poder producir. Nosotros lo que tenemos es mucho que dar a Colombia.
¿Cuántos dicen amén? No estamos mendigando algo que nos dé el gobierno, sino que tenemos la bendición de Dios para que Colombia sea mejor, sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dele gloria a Dios por eso. Entonces entendamos lo siguiente: un país es lo que su iglesia hace de ese país. ¿Por qué países tan fuertes como lo han sido y lo fueron más que todo en el pasado los Estados Unidos? Porque sus fundadores eran gente temerosa de Dios. Cuando se estableció la Constitución americana, de los 45 que firmaron la Constitución, 40 eran cristianos evangélicos. Y ellos fueron los que escribieron la Constitución americana. Y en esa Constitución muchos principios y aún textos de la palabra de Dios afectaron esa Constitución. Con razón, un país tan próspero, con un Dios tan maravilloso. Y por eso estamos proclamando que Colombia va a ser mejor. Porque aquí hay un pueblo de Dios, un pueblo que es sal, un pueblo que es luz, un pueblo que bendice a Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Recuerde esto: Colombia está en las manos de Dios, pero Colombia también está en las manos de la iglesia. En estos 4 años que estamos, Dios permitió que esté un gobierno más afín a la palabra de Dios. Más vemos que está cometiendo varios errores, ¿cierto? Y yo no estoy aquí hablando de política. Lo que estoy hablando es del peligro en que está Colombia. Los estudiosos de estos temas dicen que si Colombia no tiene un cambio en estos 4 años, de aquí a 4 años va a haber un cambio de línea de gobierno. En otras palabras, la gente atea y secularista estará gobernando a Colombia. Sí, o sea, tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, tipo Venezuela. Y eso, ¿quiénes son los primeros llamados a que eso se revierta? El pueblo de Dios. ¿Cómo? Con todo lo que hemos visto acá, siendo verdadera sal, verdadera luz, verdadera influencia, teniendo una mente renovada por la palabra. Que eso se me pasó y tengo que decirlo. Los cristianos tenemos un espíritu regenerado, pero una mente pagana. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, ¿por qué motivo? Porque si usted va a hablar con los jóvenes de las iglesias, usted nota que los jóvenes, su forma de pensar es una forma secularista, lo que los profesores de la universidad le han enseñado, y muchas veces no comparan con la palabra de Dios y sencillamente están aceptando las fórmulas ateas y secularistas y no las están discerniendo a la luz de la palabra de Dios. Si esos jóvenes con mente secularista y pagana son los que van a dirigir la iglesia del Señor de aquí a un poco de tiempo, que Dios tenga misericordia de Colombia. Por eso necesitamos que nuestros jóvenes piensen de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Que ellos filtren lo que escuchen y lo disciernan y digan, esto sí es de Dios o esto no es de Dios. Llegó el tiempo en que los cristianos decidan, aceptan que la Biblia es la palabra de Dios o no. Y si usted acepta que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que usted acepta como verdad tiene que ir de acuerdo a la verdad de Dios. Y de esa manera la iglesia podrá ser una bendición y una influencia para Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo en esta hora? Vamos a orar en este momento. Les invito a que estén en pie. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y la exaltación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Padre, ayúdame a ser un factor de cambio. Cierto que sí, ayúdame a ser un factor de cambio. Por eso tenemos los programas radiales. Por eso invertimos en esto de las emisoras, ¿cierto? Por eso establecemos nuevas iglesias. Por eso establecemos casas de paz. Por eso estamos en la oración, estamos en el ayuno. Por eso estamos haciendo lo que nos corresponde, porque sabemos que Dios ha puesto su iglesia como un factor de cambio.
y un factor de bendición para el país. Pero yo le quiero animar a usted y yo, reflexionemos acerca de esto y digámosle al Señor que nos ayude a hacer una bendición para Colombia. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Señor, úsanos para hacer bendición a Colombia. Señor, úsanos para hacer una ayuda, una bendición, ser sal, ser luz, y que nuestro pueblo colombiano cambie. Vamos a levantar una oración por Colombia. Padre celestial, proclamamos que tú eres el Señor de Colombia. ¿Cuántos están aquí? Señor, proclamamos que tú eres el Señor de Colombia. Te estamos rogando que tú transformes a Colombia. ¿Cuántos queremos una Colombia llena de la gloria de Dios? Dígale: Señor, por favor te ruego que tú transformes a mi patria, que Colombia sea una nación grande, una nación bendecida, una nación donde está la bendición de Dios, una nación donde la palabra de Dios se establece, una nación donde la gloria de Dios se toma este país. Señor, salva Colombia. Dígale a Dios: Señor, salva Colombia. Extiende tu mano de liberación sobre Colombia. Señor, úsanos para hacer bendición para Colombia, para predicar el evangelio, para discipular, para hacer sal. Ayúdanos a invertir también en el nombre de Jesús tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, Señor, para que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada.